El Medio Oriente, una zona que contemplamos totalmente diferente a la nuestra. ¿Realmente es diferente? Claro, tienen costumbres y tradiciones totalmente opuestas a las de nosotros, pero eso inclusive sucede dentro de nuestras mismas comunidades, dentro de nuestros países, en los cuales nuestras sociedades poseen culturas diferentes. Entonces, ¿realmente el Oriente es distinto? Por supuesto que no. Y más allá de que hay algo que tenemos todos en común, es que somos personas, somos humanos, tenemos derechos y obligaciones. Derechos que son humanos, porque le pertenecen a toda persona. Y desafortunadamente en Medio Oriente eso no sucede con las mujeres. Las mujeres, como sabemos, son un tema polémico en la política desde hace bastantes años, en los cuales en Occidente han luchado y han salido adelante, demostrando que tienen sus derechos al voto, a su libertad, al no machismo, etcétera, etcétera. Pero para Medio Oriente eso no sucede. En Medio Oriente las mujeres se esconden detrás de paliacates que les cubren la cabeza hasta el cuello. Y por el más mínimo hecho de usarlo un poco más corto o utilizar una ropa un poco más transparente, son detenidas e inclusive encarceladas. Este hecho es una realidad que se vive en Medio Oriente. Es algo que vemos todos los días en las noticias. Casos de mujeres que han sido golpeadas, asesinadas, y eso sucede en todo el mundo. Y en Medio Oriente, probablemente en cada casa. Toda mujer es sumisa, está controlada. Su vestimenta, su pensamiento, sus obligaciones inclusive. Todos tenemos derechos, y los derechos humanos son para todos. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a una familia. Derechos que no se le pueden negar a una mujer, y menos en una sociedad. Sabemos que Medio Oriente está compuesto por el suroeste de Asia, es decir, países que están en constante conflicto bélico, político y social. Conflictos que han perjudicado gravemente a su sociedad. La sociedad de Medio Oriente ha sido dañada e inclusive humillada, sobre todo en los sectores femeninos, que han sido prácticamente despojados de cualquier instinto de libertad. Los derechos humanos no existen en el Medio Oriente, porque solo son derechos para los hombres. Las mujeres no tienen un espacio, una libertad para ellas. Su destino por nacer mujer es ser ama de casa, atender a los niños y ser golpeadas por sus esposos, que son los que tienen que manejar la sociedad en esos sectores. ¿Qué realidad tan más triste han de vivir ellos? Imaginar que en esa zona las temperaturas han de ser súper calurosas y tener que tolerarlas con vestimentas largas y oscuras, porque inclusive el simple hecho de tener una prenda transparente es un delito en la comunidad de Medio Oriente. Como hemos dicho, esa comunidad está en constante conflicto, en toda sociedad, contra todo el mundo, pero dentro de esa misma sociedad están las mujeres, que tienen que vivir aún a cuestas de todo eso. Los derechos humanos son un regalo para toda persona, que ha sido dada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la conocemos aquí en México, que posteriormente tiene otras pronunciaciones en diferentes idiomas. En el caso de Medio Oriente se abunda el árabe. Realmente deben de también tener una concepción propia de un derecho, pero estos derechos solamente son para personas masculinas e inclusive no del todo, porque en Medio Oriente también se vive mucho la discriminación y la homofobia.
Las mujeres no son las únicas que han sufrido aparte en esas sociedades. Realmente en Medio Oriente los derechos humanos no han tenido una potencia realmente notable. Han sido solamente un despiste, una distracción. Realmente no existen los derechos humanos en Medio Oriente, porque los derechos humanos otorgan más que simples garantías individuales. Otorgan una manera de vivir, una forma de poder convivir con la sociedad. Y al ser negados en Medio Oriente, la sociedad ha sido prácticamente despojada de todo instinto, de toda forma de vivir comúnmente. Oriente y Occidente sí se diferencian, pero simplemente por su posición geográfica, no por sus condiciones, no por su humanidad. Aunque estén del otro lado del mundo, también son personas. Y aunque tengamos culturas diferentes, tenemos y debemos tener los mismos derechos, las mismas obligaciones en casos equitativos, porque no es lo mismo igualdad a equidad, no es lo mismo justicia a igualdad. Igualdad sería darle a todos lo mismo, y equidad es darle a cada uno lo que se merece, lo que necesita. Debemos de hacer conciencia acerca de qué está pasando en Medio Oriente, acerca de la batalla de las mujeres que afortunadamente en Occidente ha dado frutos, pero en Oriente están demasiado atrasados, demasiados descontextualizados de lo que es un derecho y de lo que es ser un humano, porque para Medio Oriente solamente el hombre es una persona. Se han llegado a oír noticias en la televisión, en la radio, en el periódico, donde inclusive han llamado a la mujer un animal, un simple reproductor sexual, y eso no está bien. Esa conciencia era de hace 50 años, y desgraciadamente continúa siendo en las comunidades de Medio Oriente. ¿Realmente existen los derechos humanos? ¿Qué tan diferentes somos de Medio Oriente? Hay que hacer conciencia y recordar que somos humanos todos, y todos tenemos el mismo derecho y la misma libertad a tener una vida digna. Y en Medio Oriente eso es lo que se necesita, comprender esa situación y seguir adelante. Gracias.